¿verdad? 1, 2, 3. La liga lo que nos da pues, son los salarios, ¿no? Jamás hubiera imaginado que estaríamos donde estamos, aunque ya vamos de salida. No. Entrevista con Sella, toma uno. En 2013 sí eran nuevas las cosas, no se sabía mucho sobre cómo armar un formato, cómo armar algo. No sé, en general todo era nuevo para todos. Sella hizo lo que quiso, 10-2, y por eso la gente aquí está coreando el nombre del equipo. Una diferencia principal al día de hoy es que tenemos como una temporada regular, tenemos partidos cada semana, es como más consistente los juegos. Antes, en un par de semanas, como se decía todo, se decidía si calificabas al torneo, calificabas a la final o no. Creo que esa era la diferencia principal. Miro hacia ahí, ¿no? Sí, hacia la cama. O sea, no hacia vos, hacia la cama. Ok. Cuando empezamos en 2013, obviamente que todo era muy amateur. A mí particularmente me tocó ser jugador y me tocó ganar. En ese momento estaban separadas las regiones entre norte y sur. Y a mí me tocó ganar ese primer torneo de Riot en el sur. La diferencia de cuando empezamos en 2013, se empezaron a hacer los torneos de Riot, a lo que es ahora es otro mundo. En ese momento básicamente jugábamos por nada, era un hobby más que nada. Estábamos compitiendo, sí, pero por Riot Points o cosas así, ¿no? Entonces, incluso llegó un momento que pensaba dejarlo de un lado, la competición, porque no veía que nos llevara a algún lado o que realmente te llenara por dentro esa ambición. Pero muy de la nada salió eso, Servidor Latinoamérica final. Entonces fue como que wow, o sea, está pasando de verdad. Kim y Hacker B2. Al día de hoy veo algunas imágenes que por ahí salen y yo salía con una camisa normal, no había ni un uniforme del equipo, tener una armera o una camiseta, una jersey, un pantalón, un buzo, era como no existía en ese momento. Todo ese proceso, lo recuerdo, ese qualifier online, la primera partida era un mejor de uno, ¿no? Era un mejor de uno, eran muchos mejores de uno para posiblemente llegar a esa final. Y todos están a las expectativas de Lion Gaming y todos esperaban que Lion Gaming llegara. Pero yo creo que estuve más nervioso en esa primera partida mejor de uno que en la misma final presencial. Estaba pensando cualquier cosa, estaba pensando, ¿y se me va el internet? Se arruinaron los sueños de Lion Gaming. No hay carrera pro para mí. ¿Qué pasa si se me va la luz, se me va el internet? No me van a esperar. Nos tocó viajar a México, nos tocó enfrentar a Lion. En ese momento como que todo era muy nuevo, pero ya venía ese Lion con renombre, con Seiya, con Uri, creo que estaba Hacker. Gracias a todos, estoy muy emocionado de ver esta partida. Ya tiene muchísimo tiempo que quiero ver a LOL Cave contra el mejor de Latinoamérica Norte. Ayer descubrimos que el mejor era el Leon Gaming. Vamos a enseñar un clip, nos gustaría que lo veas. Y justamente en cuanto acabe, cuéntame qué es lo que está pasando por tu cabeza en ese momento, ¿vale? Tenemos GG para los campeones latinoamericanos, Leon Gaming. Leon Gaming, campeón de Latinoamérica. Un aplauso muy grande para ellos. Ahí tenemos la entrega de la ¿Y la iluminación? ¿Dónde estamos? El equipo que se va para Alemania, se va a representar a todo Latinoamérica. Leon Gaming nos va a estar representando ante todos los equipos, y ahí nuestro compañero de Riot, Bruno, les va a estar entregando la copa. ¡Qué buena copa! ¿Quién la tendrá? Somos grandes para Leon Gaming. Estaba bastante feliz por ganar, pero sí estaba un poco sin saber qué hacer. Es como cuando te cantan feliz cumpleaños, que no sabes qué hacer. Estaba sintiendo un poco eso, nunca me había pasado. Levantarla enfrente de todo el público, enfrente de mi papá. Fue muy especial, fue como un inicio, el inicio de todo, ¿no? Empezar ese primer torneo de la historia de Latinoamérica y poder ser los protagonistas, poder ganarlo, fue muy especial. Y mis sentimientos
Realmente pensábamos que eran los mejores, el equipo se armó buscando a los mejores jugadores con el objetivo de ganar. Entonces al momento de ganar no se sentía, incluso aunque fuera la primera vez en la historia que ganara un torneo, y aunque fue algo muy lindo y algo muy memorable, no se sintió como muy eufórico, ¿no? Fue más como, sí, ganamos, o sea, claro, para eso vinimos, ¿no? Para eso armamos Lion Gaming, fue algo más como hacer tu tarea, creo yo. Así es como se sentía jugar en Lion Gaming todos esos años, ¿no? Creo que así lo definiría. Me acuerdo que no sé con qué me intoxiqué y estaba con dolor de cabeza, dolor de estómago. Sé que esa final la perdimos 3-0 y bueno, como que todo LATAM estaba hablando de ese Lion, así que fue un baldazo de agua fría enfrentarlos. Se veía venir que eran muy buenos. Lion, they have a lot of work cut out for them, and the thing is, it's not like you can prepare an insane amount for these teams. Creo que a final de cuentas lo que nos impulsaba a muchos era poder participar internacionalmente. Era la primera vez viajando fuera de México para muchos. Me sorprendió que me dejaran viajar. Tenía 16 años. Tenía 16 años o 17, no recuerdo, y estaba viajando a Alemania sin ningún familiar ni nada, ¿no? O sea, iba con los panas, con los bros, no es como que iba con tu hermano, tu primo, ni nada. Entonces sí fue divertido y tampoco estaba tan eficiente el sistema como está ahora, ¿no? En viajes internacionales de equipos. Por ejemplo, nadie nos recogió en el aeropuerto en Alemania. Teníamos que llegar al hotel como pudiéramos y de cierta manera era como, ¿a qué hotel vamos? ¿Alguien sabe? O sea, es como, había muchas experiencias así, no éramos muy brillantes en ese aspecto y tampoco Riot nos ayudó mucho en esos momentos porque pues era algo nuevo, ¿no? Entonces sí estábamos muy a la expectativa, muy emocionados por participar. A final de cuentas sabíamos que no íbamos de vacaciones, sabíamos a lo que íbamos, ¿no? A jugar y a participar. Como he dicho antes, era lo que definía Lion Gaming y siempre lo definió. Sentir y vivir eso de que eres el mejor. Entonces eso no cambió, llegar internacionalmente, pero no tuvimos buenos resultados ese primer torneo. Creo que perdimos las primeras 3 partidas y fue un shock, la verdad, porque no imaginábamos eso. Realmente sentíamos que íbamos a ganar todas, no le íbamos a ganar todas, no. Honestamente no respetábamos a los equipos de otras regiones, era como Brasil, ¿qué? O sea, Rusia, o sea, ¿qué? O sea, Australia, o sea, no teníamos mucho respeto, pero teníamos una última partida contra Brasil, pudimos sacar el win del honor, pero sí fue una experiencia al final de todo, ya con los resultados que se nos dio, o sea, muy decepcionados. Creo que después de perder internacionalmente, ese sentimiento se arraizó más dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones, así como que, bueno, hay que ganar en Latinoamérica de nuevo y volver al internacional. O sea, aquí está el reto, aquí va a estar nuestra euforia, nuestra felicidad, no en Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos que ganar y ya, y tenemos que volver, tenemos que intentarlo de nuevo. Creo que eso fue lo que nos marcó a muchos ahí. Honestamente creo que el Kim de 2013 era como muy inocente. La verdad es que los cambios desde ese 2013 hacia ahora, si me preguntás si me lo esperaba, la verdad es que no. En mi caso era, como dije, era un hobby que lo disfrutaba e iba a ver hasta dónde se llegaba y después volver como a mi vida normal, por así decirlo. El punto es que, bueno, no volví a mi vida normal. Hola, ¿qué tal? Soy Gibran. Otra vez, Benbow. Hola, soy Gibran, conocido como Biblos. Soy el fundador y CEO de Rainbow Seven. Mi historia en Rainbow Seven inicia en los años donde todavía era Lion Gaming el equipo. Yo iba terminando mi carrera, estaba haciendo mis prácticas profesionales en una empresa de tubería de polietileno y vendía cochinita pibil. Me encantaba el League of Legends. Yo desde un inicio anhelaba con ser pro player. Salió League of Legends y en verdad me envicié mucho. Incluso llegué a jugar en un equipo llamado Aztec Gaming. Tarzán tiene problemas, pero Biblo está para ahí para respaldarlo. Muy buen. Oh Dios, creo que voy a matar a Tarzán. No, muy buena jugada por ahí por parte de Biblos. Justo ahí es donde empieza la historia porque yo jugué una final
que daba la clasificación. Si bien recuerdo a China, Wuhan, jugué una final contra Lion Gaming. Yo jugué el rol de soporte en esa final. Y justamente es ahí donde empieza mi historia con Lion Gaming. Sí, el 2014 el formato fue un poco interesante. Querían repetir lo que fue esa final en México, que hubo mucho apoyo. Supongo que la idea de Riot era llevarlo a toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, el plan era tener 4 eventos durante el año presenciales. Y tenías que clasificar individualmente a cada torneo, ¿no? No era como que te iban a invitar porque sí, o sea, te lo tenías que ganar. Pero fue entretenido y fue como también muy, no sabría si decirlo bizarro o no, pero, o sea, pues al final de cuentas tenía 17 años viajando país, torneo, fue como, no sé qué me sentía en ese momento. Fue como que nunca pensé que se fuera a dar así, pero pues me tocó faltar a la escuela por ir a jugar a Santiago, ir a jugar a Bogotá, etcétera. En aquel entonces, digamos que la administración de los equipos no era tan profesional como lo es ahora. Y los jugadores estaban un poco desconcertados sobre muchas cosas, de la compra de vuelos, de cómo iban a regresar a sus ciudades. Y se me presentó la oportunidad en aquel entonces de ser manager del equipo. Y al mismo tiempo también cumplía el puesto de suplente. En algún torneo llegué a suplir a Seiya porque lo banearon, si bien recuerdo, 2 juegos del competitivo. Que si bien recuerdo, jugué contra Renegade, se llamaba el equipo. Jugué una Lux mid y un Swain, el Swain viejito antes del rework. Y ganamos los 2 partidos. Me gustó ese formato, me marcó bastante. Me tocó por primera vez también como que no sentir necesariamente todo el apoyo del público, ¿no? Hasta ese momento habíamos jugado en México con los fans de Latinoamérica, pero no en todos lados Lion Gaming era el favorito, ¿no? Entonces se sentía, por ejemplo, en el evento de Argentina, en realidad era en teoría el evento más importante del año, porque ese era el torneo que decía quién iba al wildcard. Lo perdimos en realidad, lo perdimos contra PEX, es uno de los momentos que más marcaron la historia de Lion Gaming. Pone segunda, pisa el acelerador, alcanzan a ganar, esa es la pregunta, 20 segundos en el list. ¡Surrender! ¡Te pido, Captano, Rafa, Captano! ¡GG! ¡Pex se lleva la victoria! ¡Destronan al León mexicano! Y fue en Argentina, eran locales los de PEX, ¿no? Entonces ahí se sintió, creo que por primera vez sentimos de que tener en contra a la gente, ¿no? No quiero estar salty y echarle a los Rioters de hace 10 años, ¿no? De que tal vez estaba mal planeado. Pero sí fue un bajón que esa parada de Argentina nos llevara al wildcard y después hubiera una gran final que no te llevaba al wildcard, hubiera muy tarde, ¿no? Pero pues tampoco era todo malo, ¿no? La gran final se llamaba gran final por algo, ¿no? Había más dinero en juego. Pero sí, todavía dentro de mí creo que sí tengo esa espina en el corazón de haber perdido en Buenos Aires contra PEX y no haber podido ir al wildcard de ese año. No sé, fue un año muy interesante. Logramos ganar igual en Santiago, en Bogotá. Y la gran final en México fue muy épica, ¿no? Todavía la gente, incluso viene a mi stream y dice que recuerda esa final, ¿no? Recuerdo tu Hecarim en mid, sí, ese fue ese día en esa final. Muy especial, una arena muy grande, la arena más grande en la que he jugado en toda mi vida. No puedo creer que jugamos ahí con tanta gente enfrente. Muy especial, la verdad, aunque fue un poco agridulce porque no pudimos ganar los 4 torneos del año. Logramos ganar 3, se nos escapó de las manos el más importante, pero a final de cuentas fue un año exitoso y fue cuando empezamos a solidificarnos como ese Lion Gaming que ganaba casi todo, ¿no? En cualquier lado, cualquier final, contra casi cualquier equipo podíamos ganar todo. Cuando voy terminando mi carrera y se me presenta la oportunidad donde Riot Games ya le pedía a los equipos tener como una empresa constituida. En aquel entonces no había como tal ninguna empresa, no había un dueño del equipo como tal. Y los jugadores, al ver
como que yo era una opción para ser la cabeza del equipo. Los jugadores mismos me ofrecen ser parte ya de la organización como dueño. Y es ahí donde de verdad inicia mi historia como CEO del equipo.